Imagina esto por un momento. Una planta de aloe vera puede pasar años creciendo tranquilamente en una maceta o en un jardín. Siempre parece igual, las mismas hojas gruesas, la misma forma, el mismo color verde que casi no cambia con el tiempo. Muchas personas tienen una en casa durante 5, 10 o incluso 15 años y prácticamente dejan de prestarle atención. Pero de repente, un día, ocurre algo extraño. Desde el centro de la planta aparece algo diferente. No es una hoja nueva, es un tallo que empieza a crecer hacia arriba. Primero unos pocos centímetros, luego 20, 30, hasta alcanzar fácilmente 60 centímetros o más. Y en la punta de ese tallo aparecen flores. Pequeñas flores alargadas, normalmente amarillas o anaranjadas. Para muchas personas, ese momento es completamente inesperado, porque hay un dato muy curioso sobre esta planta. Más del 90% de los aloe vera que crecen dentro de casas nunca llegan a florecer. La mayoría pasa toda su vida produciendo hojas, pero jamás produce una flor. Entonces, surge una pregunta que parece simple, pero que en realidad esconde un pequeño misterio de la naturaleza. ¿Por qué algunas plantas florecen, mientras otras, incluso después de muchos años, nunca lo hacen? Y lo más curioso es que muchas veces esas plantas reciben cuidados muy similares. Agua, sol, maceta, todo parece igual, pero el resultado termina siendo completamente diferente. Durante mucho tiempo, muchas personas pensaron que la flor de la aloe vera era simplemente cuestión de suerte. Algo raro que ocurre de vez en cuando, sin una razón clara. Pero cuando observamos cómo funciona realmente esta planta, aparece una historia mucho más interesante. El aloe no florece al azar. La floración es el resultado de varios factores que se combinan lentamente a lo largo de los años. Es como un proceso silencioso que la planta va preparando poco a poco. Y cuando esas condiciones finalmente se alinean, ocurre algo que el aloe estuvo acumulando durante mucho tiempo. En este video vamos a entender exactamente cómo funciona ese proceso. Vamos a descubrir qué necesita realmente un aloe para florecer, por qué la mayoría de las plantas domésticas nunca llega a hacerlo, y qué señales indican que una planta podría estar acercándose a ese momento. Pero antes de entender el mecanismo completo, vale la pena mirar una pequeña historia que muestra cómo este proceso puede comenzar sin que nadie lo espere. Hace algunos años, un hombre llamado Carlos tenía una planta de aloe vera creciendo en una esquina de su patio. No era una planta especial ni particularmente grande. Carlos la había plantado allí varios años antes y prácticamente se había olvidado de ella. No utilizaba fertilizantes especiales, no la regaba constantemente y tampoco estaba cambiando la planta de maceta todo el tiempo. En realidad, el aloe crecía casi por cuenta propia. Pasaron los años. 3, 4, 5 años. Un día, mientras limpiaba el patio, Carlos notó algo extraño en el centro de la planta. Un tallo diferente estaba creciendo hacia arriba. No parecía una hoja, tenía una forma más delgada y vertical. En menos de 2 semanas, ese tallo ya medía cerca de 80 centímetros. Poco después comenzaron a aparecer pequeñas flores amarillas en la punta. Para Carlos fue una sorpresa total. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era algo muy específico. Su aloe vera había alcanzado un punto importante en su ciclo natural, el momento en que la planta se prepara para reproducirse. Aquí aparece la primera pista para entender el misterio. El aloe vera generalmente necesita varios años para alcanzar la madurez suficiente que permite la floración. En muchas plantas, ese proceso tarda entre 3 y 5 años. Durante todo ese tiempo, la planta está haciendo algo que no siempre se nota desde fuera. Está acumulando recursos. Las hojas gruesas del aloe funcionan como depósitos naturales donde se almacena agua y nutrientes. Cada hoja es como una reserva que permite a la planta sobrevivir en ambientes secos. Durante años, la planta invierte energía en construir esas reservas. Pero aquí aparece algo interesante. Incluso cuando una planta tiene la edad suficiente, muchas veces la floración nunca ocurre. Existen plantas que tienen 10 años o más y jamás producen flores.
Eso significa que la edad por sí sola no explica todo el fenómeno. Algo más tiene que activarse dentro del sistema natural de la planta. Una de las pistas más importantes aparece cuando observamos el ambiente donde crece el aloe. Esta planta es originaria de regiones secas, donde la luz solar es muy intensa durante gran parte del año. En algunos de esos lugares existen más de 250 días de sol al año. Cuando una planta vive dentro de una casa o apartamento, la cantidad de luz cambia mucho. Incluso cerca de una ventana luminosa, muchas plantas reciben apenas entre 20 y 30% de la luz que recibirían en el exterior. Esa cantidad suele ser suficiente para que la planta sobreviva y produzca hojas lentamente. Pero producir flores es un proceso diferente. Para florecer, el aloe necesita acumular mucha más energía, y esa energía proviene principalmente de la luz solar. Pero aquí aparece algo curioso. Algunas plantas reciben bastante sol todos los días y aún así nunca florecen. Esto significa que la luz es importante, pero no es el único factor que influye. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque cuando observamos cómo crece el aloe en la naturaleza, aparece otra pista importante. En muchos lugares, esta planta vive en suelos arenosos o rocosos donde el agua no siempre está disponible. A veces pueden pasar semanas sin remiendo. Durante ese tiempo, la planta utiliza el agua almacenada en sus hojas para sobrevivir. Eso significa que el aloe desarrolló una gran tolerancia a la sequía. Pero cuando cultivamos plantas en casa, muchas veces hacemos exactamente lo contrario de lo que ocurra en la naturaleza. Regamos con mucha frecuencia y mantenemos el suelo constantemente húmedo. Y aquí aparece un detalle que casi nadie menciona. Algunas plantas utilizan pequeños periodos de estrés ambiental como señales biológicas. Cuando experimentan ciclos de humedad y sequía moderada, su sistema interno interpreta esos cambios como señales de que el ambiente está cambiando. En algunas especies, esas señales ayudan a activar el proceso de reproducción. En otras palabras, un ambiente demasiado estable puede mantener la planta creciendo, pero no necesariamente floreciendo. Sin embargo, incluso con la cantidad correcta de luz y agua, todavía falta una pieza importante en este rompecabezas. Y esa pieza aparece cuando observamos el cambio de estaciones. En muchas regiones del mundo, el aloe vera florece principalmente entre el final del invierno y el comienzo de la primavera. Esto no ocurre por casualidad. Las plantas perciben cambios muy sutiles en el ambiente. Detectan variaciones en la temperatura, en la duración de la luz del día y en la intensidad del sol. Cuando el invierno empieza a terminar, las temperaturas comienzan a subir lentamente. En muchos lugares pasan de cerca de 10 grados Celsius a alrededor de 20. Al mismo tiempo, los días se vuelven un poco más largos. Esa combinación funciona como una señal biológica muy poderosa. Es como si un reloj natural dentro de la planta indicara que el momento adecuado para reproducirse finalmente ha llegado. Una historia interesante muestra cómo estos factores pueden cambiar completamente el comportamiento de una planta. Una mujer llamada Ana tenía una planta de aloe vera dentro de su apartamento desde hacía muchos años. Durante 7 años, la planta estuvo en el interior de la casa. Se veía saludable, producía hojas nuevas y parecía crecer con normalidad. Pero nunca floreció. Un día, Ana decidió mover la planta al balcón para que recibiera más luz natural. El cambio fue muy simple. La planta empezó a recibir alrededor de 5 horas de sol directo cada mañana. No hubo fertilizantes nuevos ni cuidados especiales, solo más luz y un ambiente más cercano al exterior. Un año después, ocurrió algo que Ana no esperaba. El aloe produjo su primer tallo floral. La planta finalmente floreció después de años sin hacerlo. Lo interesante es que la planta ya tenía edad suficiente desde hacía tiempo. Lo único que faltaba era la combinación correcta de condiciones. Tal vez en este punto estés pensando en algo lógico. Algunas personas han visto plantas de aloe florecer incluso dentro de casas o apartamentos. Y eso es completamente posible, pero normalmente ocurre cuando la planta está ubicada en un lugar con muchísima luz natural, como una ventana muy luminosa o un patio interior. Incluso en esos casos, el proceso suele tardar más tiempo.
Mientras una planta que crece al aire libre puede florecer después de 3 o 5 años, una planta que vive dentro de casa puede tardar 7 años o más en alcanzar ese mismo punto. Existe además un detalle que muchas personas pasan por alto y que también puede influir bastante en la floración: el espacio para las raíces. El sistema de raíces del aloe necesita espacio suficiente para expandirse y absorber recursos del suelo. Cuando una planta está demasiado comprimida dentro de una maceta pequeña, su crecimiento se vuelve limitado. Eso significa que también dispone de menos energía para procesos exigentes, como la producción de flores. Cuando la planta tiene espacio para desarrollar raíces fuertes, puede absorber más agua y nutrientes del suelo y almacenar más reservas en sus hojas. Ese exceso de energía es el que permite producir el tallo floral, que en algunas plantas puede alcanzar más de 1 metro de altura y sostener decenas de flores. Cuando observamos todas estas pistas juntas, el misterio comienza a resolverse. La flor del aloe vera no depende de un único factor. Es el resultado de varias condiciones que se alinean con el tiempo: la edad de la planta, la energía acumulada, la cantidad de luz, los ciclos naturales de agua y las señales que llegan con el cambio de estaciones. Cuando todos esos factores coinciden, el aloe interpreta que ha llegado el momento adecuado para reproducirse, y entonces produce ese tallo floral que muchas personas encuentran tan sorprendente. Y aquí aparece una conclusión interesante. Muchas veces creemos que cuidar una planta significa intervenir constantemente: más agua, más fertilizante, más cambios de maceta. Pero algunas plantas, como el aloe vera, evolucionaron para crecer en ambientes simples y a veces difíciles. Cuando intentamos controlar demasiado cada aspecto del cultivo, sin querer eliminamos algunas de las señales naturales que las plantas utilizan para regular su propio ciclo de vida. Entender esto cambia completamente la forma en que vemos una planta tan común. Ahora surge una curiosidad interesante. ¿Alguna vez tu planta de aloe vera ha florecido? Si ocurrió, escribe en los comentarios cuántos años tenía la planta cuando apareció el tallo floral. Muchas personas descubren que sus plantas tardaron años antes de hacerlo. Y si te gusta descubrir cómo funcionan realmente las plantas y los pequeños misterios de la naturaleza que nos rodea, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando historias sorprendentes que a veces están escondidas en las plantas más comunes que vemos todos los días.